Bueno, amado hermano, que el Señor les bendiga. Pues esta hermosa tarde, pues estaremos pues teniendo el placer, amén, de compartir con ustedes pues esta enseñanza pues que el Señor pues nos ha dado para esta tarde. Pues la hemos puesto como título, amén, 2 tipos de generación. Amén, la estaremos pues respaldando en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, en el verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Quería basarme no en el inicio del texto bíblico, sino en las 2 clases de generaciones que nos habla pues este verso bíblico. Amén. Lo puse como una generación bajo maldición y en otra cara una generación bajo misericordia. Amén. Dice la palabra del Señor, pues leamos desde donde dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí estamos viendo una generación, amén, que es clara la palabra, en donde pues nos dice que hay una generación que lleva, amén, conlleva sobre ellos, podríamos decir, las consecuencias de algunos ancestros, amén. Y esto era pues lo que deseaba compartir con ustedes, ya que también apuntaba o escribía, anotaba algunas cosas y decía: ¿en qué generación deseas que tu generación viva? Amén. ¿En qué generación desea usted en que su generación viva? Generación es sinónimo de descendientes de una familia, o sea, estaremos hablando de su descendencia. Amén. Descendencia pueden ser sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y, como conocemos, hasta aquellos tataranietos que dicen, amén, hasta una 4ª generación. En el libro de Lucas 11:29 también habla de una generación perversa, amén. Y a eso también quería pues a basarme bíblicamente, de que hay una generación perversa de la que la Escritura habla, y hay una generación bajo misericordia. Entonces también quería enfocarme en lo que es la generación bajo misericordia. Amén. En el Salmo 91 podemos pues leer sobre aquella generación que está bajo misericordia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Señor desea de usted, y no solo de usted, sino de su generación, ser aquel refugio. Amén. Esto era lo que quería pues compartir con usted, que el Señor no solo se conforma con llegar a su vida, sino que el Señor desea llegar a aquellos que van después de usted. Desea ser el refugio de sus hijos, desea ser el refugio de sus nietos, desea ser el refugio de todo aquello, amén. Dice, desea ser el refugio de tu familia. Cuando hablamos de familia, esto abarca toda una generación, amén. También en Génesis 4, capítulo 4, versos 19 y 23, habla de una generación también perversa, amén. Y me llevaba el Señor a lo que era la descendencia de Caín, amén. En Génesis 4, 19, 23 nos habla de la generación de un hombre llamado Lamec, que era, amén, Lamec era como el tataranieto de Caín, digámoslo así. Podemos ver en la escritura de que es el primer hombre con 2 esposas registrados en la Biblia, amén. Y sabemos pues que ante los ojos de nuestro Señor pues esto no era agradable, amén. Y pues podemos ver de que era como un arrastre generacional, porque tal vez Lamec nació
tal vez él no pidió pues llevar estos arrastres, pero lo llevaba pues a causa de lo que sabemos pues quién era Caín, amén, que cometió pues el pecado de haber pues matado a su hermano, y desde ahí entonces él llevaba pues un arrastre, amén. Pero no quería pues enfocarme tanto en la generación pues perversa, sino que quería más bien enfocarme en aquella generación bajo misericordia. En Génesis 6:9 nos habla de una generación que alcanzó misericordia. Allí podemos hablar de la familia de Noé. Amén, la familia de Noé fue una familia que alcanzó misericordia. Lo buscamos pues en la palabra del Señor. En Génesis 6:9 dice la palabra del Señor de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Habla la palabra del Señor de que Noé era un varón justo. Amén. Y que si leemos todo, amén, lo que dice pues la lectura o el pasaje, podemos ver de que antes de que llegara aquel diluvio del que la Biblia nos habla, podemos ver de que hubo un Dios que tuvo misericordia de Noé, y no solo de Noé, sino que si podemos leer en el verso 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. El 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Podemos ver aquella familia que alcanzó misericordia, no solo Noé, sino sus hijos, su esposa y aún las nueras. Amén. Entonces podemos ver de que hay generaciones, amén, así como esta generación que alcanzó misericordia, así el Señor desea alcanzar tu generación. Amén. De que pues no camines como que si no hubiera esperanza para tal vez tus hijos o para tus nietos o para tu familia. Pues podría hablarte de algunas cosas pues que siento tal vez de compartirte, de que realmente Dios es un Dios de misericordia, de que el Señor Jesús no le interesa de qué linaje tú vengas. El Señor Jesús no le interesa pues quiénes fueron tus descendientes. El Señor Jesús le importa ahora mismo quién eres tú, para hacer de ti, amén, una nueva generación. El Señor quiere hacer de ti y de los tuyos una nueva generación. Amén. Podemos ver a través de todos estos pasajes que le he pues compartido, en donde hay una generación con misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En algún momento también compartía esta palabra en Génesis capítulo 4:9 con una persona, y el Señor me lo daba de la siguiente manera: pues era una madre desesperada por sus hijos, y el Señor pues me hacía de que le entregara esta palabra, y la palabra era la siguiente: prepara tu arca. Prepara tu arca, porque diluvio viene sobre esta tierra, pero sabemos de que no es un diluvio pues con agua, pues lo que hemos leído pues la escritura, sabemos de que hay un juicio que viene sobre esta tierra, pero el Señor no quiere que tú y tu generación pasen por estas circunstancias, sino que Él desea que tú alcances misericordia en Él. Entonces esta palabra pues me la daba el Señor también para aquella señora, para aquella mujer, y decía: calafatea tu arca, todo orificio que haya, sigue untando de aquella brea. Pero era como que si el arca hacía ilustración de la casa donde tú vives, todo lo que está dentro de ti. Amén.
pues alcanzaría misericordia. Pero si tú sigues calafateando, ¿qué te quiero decir cuando te digo sigue calafateando? Sigue orando, no pares de orar, aunque no veas que las cosas se te dan, tú sigue orando. Si tal vez ves a un hijo en alcoholismo, en drogadicción, en deseos desordenados, o tal vez ves a una hija pues que está en rebeldía, o tantas cosas, amén, que nos presentan las circunstancias de la vida, quiero decirte, sigue calafateando tu barca. Madre que me escucha, sigue calafateando tu barca, no te canses. Cuando veas todo sellado, entonces ahí podrás descansar, pero sabemos que esto en el Señor es todos los días de nuestras vidas. Y no te canses, sigue avanzando, y verás que dice que hay un dicho que en medio de la tormenta, dice que después de la tormenta viene la tempestad, pero yo digo en el Señor de que no es después de la tormenta, no, el Señor en medio de la tormenta calma aquella tempestad, trae ese tiempo de bonanza, y puedo ser pues testigo de que el Señor sí trae bonanza a la familia. Pero ¿qué pues debemos hacer para seguir pues calafateando nuestra barca? Aquel pues es a través de la intercesión, amén. Cuando tú te levantas a interceder por tus hijos, cuando tú te levantas a interceder por todo tu familiar, no solo los hijos, tú te puedes levantar a interceder por tus tíos, por tus abuelos, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por la congregación, por cada uno de ellos. Y te puedo decir de que el Dios al que tú le oras, al Dios que nosotros predicamos, aquel pues que dio su vida por nosotros, Él va a traer respuesta a tu vida. Él va a traer respuesta a tu vida, pero debes decidir a qué generación deseas tú que tu generación esté. Diría yo que todos anhelamos que nuestra generación sea una generación que alcance misericordia, una generación que podamos ver cómo ellos sirven al Señor, amén, que podamos ver aquello. El Señor no vino a nuestra vida solamente por nosotros, el Señor vino a nuestra vida por todo lo que nos rodea, amén. También quería compartirte en la palabra del Señor en Hechos 16, 30 y 34. Es un verso muy conocido y dice de la siguiente manera: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, amén. Esto es como una promesa que el Señor nos da, amén. Pero cuando leía esto, lo leía de la siguiente manera: aquel que decía este verso bíblico, esta palabra, fue un hombre, amén, fue un guardia que, pues como sabemos, Pablo y Silas estaban pues en la prisión, amén. Y entonces dice que en medio de la noche, de la medianoche, amén, dice que ellos cantaban himnos, cánticos al Señor, y de repente pasó un acontecimiento, hubo un gran terremoto, dice que las cadenas, las esposas de los presos pues se abrieron solas, amén, y dice que aquel guardia se asustó porque pensó que todos los presos se le habían escapado, pero dice que cuando él tomó una espada para pues asesinarse él mismo, podríamos decirlo así, o acabar con su vida él mismo, entonces escucha la voz de Pablo de adentro, del oscuro, de la oscuridad, que le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces ahí es donde él dice la expresión: pero ¿qué hago para ser salvo? Entonces allí es donde el apóstol Pablo pues le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero en ese momento lo leía así, de esta manera: aquel hombre pensó en él, pero ¿qué hago yo para ser salvo? O sea, yo solo, o yo, pensó en ese momento solo en él. Pero entonces el apóstol Pablo lo corrige y le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, tú y toda tu casa, todo lo que es tuyo, amén. Pues quería compartir esta pequeña enseñanza con ustedes, amén, porque creo que hay pues muchos allí que estarán viendo este video, y quiero decirte, dispón en ti de que tu generación no sea una generación perversa. Podemos ver a nuestro alrededor, y como dice la Escritura, que para los postreros tiempos pues estaría
estaríamos en medio de una generación así. Como podemos también pues irnos a lo que es la lectura donde vivía pues Lot. Dice que él vivía en medio de una generación perversa, pero Lot decidió, aún dice las escrituras, que Lot, viviendo en medio de esa generación perversa, él decidía doblar sus rodillas y elevar su voz y clamar a aquel Dios. Y por eso Lot y sus hijas alcanzaron misericordia también en medio de una generación perversa. Amén. Así es que pues te exhorto a que sigas pues avanzando y sigue calafateando tu barca para que tu generación alcance misericordia. No le des espacio al enemigo a que tome tu generación. Él no tiene potestad. Una vez Cristo llega a tu vida, tú tienes la autoridad para tomar, diríamos que como una tijera espiritual, y cortar con aquellos arrastres de nuestros ancestros o de tus ancestros. Tú puedes hacerlo y puedes traer pues la mano, puedes hacer mover la mano del Señor a favor de los tuyos. No te canses, sigue avanzando y verás la mano de Dios a tu favor. Pues esta era la pequeña exhortación. Y recuerda, tu generación en las manos del Señor es una generación que alcanza misericordia. Así es que pues el Señor les bendiga, y pues que esperamos poder pues grabar otro video y que el Señor pues le hable a través de su palabra.